Bienvenidos y bienvenidas a la ayudantía 5, pregunta 2 de microeconomía. Ok, entonces continuaremos con la siguiente pregunta. Nicolás es un catador de vinos con gustos particulares. Al parecer se deleita únicamente con los vinos Colo Colo y Santa Elena, marcas de gran renombre en su país. Sus preferencias se modelan mediante la siguiente función de utilidad. U de x1, x2 es igual a x1, x2. ¿Okay? Donde x1 corresponde al vino Colo Colo y x2 al vino Santa Elena, con un precio de mercado P1 y P2 respectivamente. Nicolás está dispuesto a utilizar un presupuesto I para el consumo de ambos bienes. ¿Okay? Entonces, en primer lugar nos dice, obtenga las demandas marshallianas del problema primal. Okay, nosotros sabemos que el problema primal corresponde a maximizar la utilidad, que es a x1, x2, sujeto a nuestra restricción presupuestaria, ¿cierto? Todo lo que ganamos lo vamos a gastar en vino Colo Colo y en vino Santa Elena, es decir, en P1X1 y en P2X2. Las demandas marshallianas se obtienen entonces a partir de Lagrangiano, que es la utilidad más el lambda por la restricción. Entonces, derivando e igualando a 0, nosotros podemos, de las primeras dos ecuaciones, es decir, de la ecuación 41 y 42, despejar lambda, y nosotros podríamos encontrar la condición de equimarginalidad, que en este caso nos da P1x1 es igual a P2x2. Recordemos que hay una forma más fácil de hacer esto, sin Lagrangiano, porque nosotros sabemos que de Lagrangiano vamos a obtener que la tasa marginal de sustitución, la TMS, que es igual a la utilidad marginal de 1 dividido en la utilidad marginal de 2, se iguala a la relación de precios P1 partido en P2, siempre y cuando sea una solución interior. Entonces, reemplazando esta condición en nuestra restricción presupuestaria, es decir, si P2x2 es igual a P1x1, entonces I menos P1, bueno, I igual a P1x1, ¿okay? Más P2 por x2, pero P2 por x2 es P1x1, por lo tanto nos quedaría I igual a 2P1 por x1 marshalliano, de cual nosotros obtenemos que x1 marshalliano corresponde a I partido en 2P1. Entonces, en este caso, si lo máximo que nosotros podemos comprar de X1 con nuestro dinero I sería I partido en P1, nosotros en el óptimo estaríamos comprando la mitad de ese máximo. Reemplazando entonces este X1 marshalliano en nuestra condición de X marginalidad, o bien reemplazándolo en la restricción presupuestaria, obtendríamos X2 marshalliano, el cual corresponde a I partido en 2P2. Okay. Con respecto a la parte B, nos dice, ¿cómo varía el gasto de los bienes ante un cambio en sus precios respectivos? A partir de esta situación, obtenga las elasticidades precio eta P1x1 y eta P2x2. Ok, entonces cuando nos hablan de la variación del gasto del bien ante un cambio en su precio, okay, vamos a verlo de una manera más matemática, ¿cierto? Es decir, la variación del gasto de un bien, es decir, PI por XI, marxeliano, ante la variación del precio de ese bien, es decir, de PI, ¿okay? Nosotros sabemos que esta derivada de una multiplicación correspondería a la derivada del primero por el segundo, es decir, dpi en pi, que es 1, por el segundo, que es xi marxeliano, más el primero por la derivada del segundo, es decir, más pi por dxi en dpi, dxi marxeliano, claramente. Ok, entonces nosotros podemos obtener ahí, bueno, esta relación, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestra ayudantía, ok, obtendríamos que de P1x1 en dp1 nos quedaría x1 más p1 por dx1 marcheliano en dp1, como x1 marcheliano es y partido en 2p1, ok, y la derivada de x1 marcheliano en dp1 sería menos y partido en 2p1 cuadrado, entonces en total toda esta relación nos da y partido en 2p1 menos, por la derivada, ¿cierto? P1 por y partido en 2P1 al cuadrado. Entonces, nótese que esta expresión, es decir, P1 por la derivada de X1 marshalliana en dP1, nos quedaría menos y partido en 2P1. Por lo tanto, y
partido en 2pi1 menos y partido en 2pi1 nos da 0. ¿Okay? De igual manera, haciendo ese análisis, nos daría la derivada de P2X2 en su precio, en el precio propio, o sea, en P2. Tendríamos que hacer la misma expresión, ¿cierto? Solo que ahora y en vez de ser 1, es 2. Entonces, x2 marshaliano es y partido en 2p2, la derivada de x2 marshaliano en 2p2 es menos y partido en 2p2 al cuadrado, y multiplicado por p2 nos queda esta expresión, ¿ok? Y finalmente esta expresión nos queda menos y partido en 2p2, por lo que sumado con y partido en 2p2 nos queda 0. Entonces, económicamente, ¿cómo se interpreta esto? Nos está diciendo que ante el cambio en el precio del bien 1, ¿cierto? El gasto no va a variar. Entonces, para que eso se cumpla, si aumenta el precio en el bien 1, bueno, entonces la cantidad comprada del bien 1 debe disminuir, de manera de poder mantener el gasto que yo estaba haciendo inicialmente. Si por el contrario, yo disminuyera P1, voy a aumentar mi compra de X1 para mantener el gasto. De manera que esto no varíe. Y hacer el símil con respecto a P2, ¿cierto? Una vez que varía su precio. Ok, y ahora para obtener las elasticidades, notemos que de la expresión que nosotros habíamos encontrado, es decir, x1 marshalliano más pi por dxi marshalliano en dpi, ¿cierto? Nosotros podemos multiplicar por un 1 conveniente. En este caso, voy a multiplicar por xi marshalliano, esta parte de la expresión, la parte derecha, y claramente hay que dividirlo por x1 marshalliano, o xi marshalliano, perdón, por lo que voy a dividirlo acá. xi marshalliano. Entonces, recordemos que esta expresión de acá corresponde a la elasticidad precio del bien, xi. Voy a dejarlo como eta pi xi. Podríamos dejarlo como marshalliano, pero se entiende, ¿cierto? Entonces, si factorizamos por x marshalliano, esto nos quedaría xi marshalliano, factor de 1 más la elasticidad precio del bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la variación del gasto del bien ante una variación en su precio es igual a el bien, xi, por 1 más su elasticidad precio. Entonces, volviendo a nuestra ayudantía, nosotros sabemos que la elasticidad, o perdón, la variación del gasto ante una variación del precio propio es 0 para ambos bienes. Y por lo tanto, esta expresión tiene que cumplirse para ambos bienes ser igual a 0. Dado que x1, x1 marshalliano y x2 marshalliano son positivos y distintos de 0, entonces esta expresión debe ser 0. Y esa expresión es 0 si y solo si la elasticidad precio de cada bien es igual a menos 1. Por ejemplo, si este fuera dp1 x1 marshalliano en dp1, entonces eso debe ser igual a x1 marshalliano por 1 más la elasticidad precio del bien 1, y eso debe ser igual a 0 si solo si la elasticidad del precio del bien 1 es igual a menos 1, ¿cierto? Lo mismo para el bien x2. Entonces, tenemos elasticidades unitarias y negativas de las elasticidades de precio. Entonces, esto nos está diciendo que ante el aumento en el 1% del precio, la demanda del bien x1 va a caer en un 1%, y ante un aumento en un 1% del precio del bien 2, la demanda del bien x2 va a caer en un 1%. Vamos con respecto a la C. ¿Cómo varía la participación de los bienes ante un cambio en el ingreso de Nicolás? A partir de esta situación, obtenga las elasticidades de ingreso eta i de x1 y eta i x2. Ok, entonces ahora vamos a definir nuestra variación, o perdón, nuestra participación alfa i como la fracción entre lo que yo estoy gastando del bien, pi por xi, y el total de dinero disponible, es decir, i. Lo que nosotros vamos a querer hacer es derivar alfa i, es decir, pi por xi partido en i, ante una variación en el ingreso, es decir, di. Entonces, nótese que, bueno, vamos a tener pi por dxi marshalliano, partido en i, perdón, es una i,
en DI. Entonces podemos verlo como una derivada de una multiplicación, es decir, x1 marcheliano o xi marcheliano por 1 partido en i. Entonces sería el primero, pi partido en i por dxi marcheliano en di, ¿okay? Claro, más el segundo, es decir, xi marcheliano por la derivada del segundo, que sería 1 partido en i. Y la derivada de 1 partido en i es menos 1 partido en i cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría menos pi, ¿okay? Por xi marcheliano. Y, bueno, con el menos 1 partido en i cuadrado, nos quedaría el i cuadrado. Entonces vamos a hacer exactamente esa relación, ¿cierto? Vamos a ver que se cumpla para tanto para el bien x1 como para el bien x2. Entonces, aquí claramente está la expresión a la que llegamos. Reemplazando entonces para el bien x1 y para el bien x2, obtendríamos esto, lo siguiente. P1, ¿okay? Partido en i, por la derivada de x1 en i, que sería, en este caso, si x1 era i partido en 2p1, entonces nos quedaría 1 partido en 2p1, claro, menos pi partido en i cuadrado por x1, que era i partido en 2p1. ¿Okay? Entonces obtenemos la siguiente expresión, ¿cierto? Si esto era i partido en 2p1 dividido en i, entonces nos quedaría, bueno, y por p1 nos quedaría 1 partido en 2i. ¿Okay? Y por esta parte sabemos que, bueno, esta derivada era 1 partido en 2p1, de lo cual obtenemos que 1 partido en 2i menos 1 partido en 2i es 0. Y lo mismo aplicando para x2. Hay una falla en la pauta, esto debería ser un m, no un cuadrado, por si acaso. Pero se entiende. Y esto debería ser un i, o sea, en vez de ser un i debería ser un 2, pero se entiende. Ok, entonces también nos da 0. Y la interpretación económica de esto es que ante el aumento del ingreso, ¿cierto?, en una unidad monetaria, la participación de ambos bienes se va a mantener. ¿Ok? Si por ejemplo yo gasto la mitad, bueno, de hecho, la participación de los bienes en este caso, nótese que P1 por X1 y partido en I nos da un medio. Y acá lo mismo. O sea, estamos gastando la mitad de mi ingreso en el bien X1 y la mitad de mi ingreso en el bien X2. Mitad y mitad. Entonces nótese que si aumento el ingreso, esta participación no va a variar. Siempre que yo, para este tipo de bienes, yo aumente mi ingreso, siempre voy a mantener un medio. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo económicamente. Entonces no va a haber preferencia. Siempre voy a comprar la mitad de mi ingreso en uno y la mitad de mi ingreso en otro. Ya, y ahora para encontrar las elasticidades de ingreso, lo que tenemos que hacer es lo mismo, hacer una multiplicación por un 1 conveniente. Entonces, volviendo a nuestra pizarra, ya. Si nosotros multiplicamos aquí por pi xi marceliano, ¿ok? Y por 1 partido en i, es decir, nos quedaría i al cuadrado. Entonces claramente tenemos que sacar este i, este xi y este i, digamos, de ingreso. Entonces nos quedaría i, ¿okay? Y dividiendo por xi marcheliano, ese sería nuestro 1 conveniente, por dxi marcheliano en di. ¿Se entiende? Y menos p1 x1, o sea, perdón, pi xi marcheliano partido en i al cuadrado. Entonces, nótese que esto corresponde a mi elasticidad de ingreso, elasticidad de ingreso de mi bien xi. Por lo tanto, toda esta expresión de acá es igual a pi por xi marcheliano partido en i cuadrado, factor de la elasticidad de ingreso de mi bien xi, menos 1.
Ok, entonces haciendo ese análisis, vamos a notar que se cumple esto, que es lo mismo que yo les dije. Entonces, como estas variaciones de ingreso ante la variación de la participación en el ingreso son cero para ambos bienes, sabemos que PI, XI e Y son positivos, y por lo tanto la única forma de que esta relación sea cero para ambos bienes es que la elasticidad de ingreso de los bienes sea 1, para ambos bienes, X1 y X2. Y por lo tanto, la elasticidad de ingreso del bien X1 es 1 y la elasticidad de ingreso del bien X2 es 1. Es decir, ante el aumento en un 1% de mi ingreso, mi demanda del bien X1 aumentará en un 1% y mi demanda de un bien X2 aumentará también en un 1%, de manera de poder, de esta forma, mantener mi participación, ¿cierto? Entonces, en resumen, el gasto en el vino Colo Colo y en el gasto en el vino Santa Elena no van a variar si varían sus precios, ¿cierto? Y ante una variación del ingreso, las participaciones del vino Colo Colo y la participación del vino Santa Elena tampoco van a variar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sus elasticidades son unitarias, tanto para el ingreso, que es 1, como para las elasticidades precio, que son menos 1. Ok, entonces ahora vamos a la D, que es la final de esta. Utilice la propiedad de Euler, la propiedad de agregación de Engel y la propiedad de agregación de Cournot para obtener las elasticidades precio cruzado eta P2X1 y eta P1X2. Ok, entonces vamos a demostrar estas ecuaciones de dónde vienen. Ok, espérenme un poco. Sí, ya. Entonces, imagínense, nosotros tenemos I igual a... No, antes de eso... Ya, nosotros sabemos que para una función f, que es homogénea de grado lambda, ¿sí? El teorema de Euler nos decía que lambda por la función, ¿ya? Es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n, depende de las variables que tenga, de df en dxi por xi. Ok. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra demanda marciana de un bien i, ¿sí? Va a ser una función homogénea, va a ser una función que depende entonces del precio 1, del precio 2 y del ingreso, y sabemos que además es homogénea de grado 0 en precios y en ingresos. Al ser homogénea de grado 0, lambda es igual a 0, y por lo tanto este lado de la expresión nos daría 0. ¿Ya? Entonces, ¿a qué llegaríamos? A df en dp1 por p1 más df en dp2 por p2 más df en di por i. Y eso sabemos que es igual a 0. ¿Okay? Si nosotros dividimos por f, nos quedaría df en dp1 por p1 partido en f, df en dp2 por p2 partido en f, y df en di por i partido en f. Y sabemos además que f corresponde a los xi marcianeros. Por lo tanto, eso nos queda, digamos, sabemos que es xi marcialiano, reemplazamos todas las f, nos quedaría entonces elasticidades. Nos quedaría la elasticidad del precio del bien, elasticidad precio cruzado, ¿cierto? Y la elasticidad de ingreso. Es decir, la elasticidad del precio del bien, marcialiano, claro, más la elasticidad precio cruzado del bien, P2X1, más la elasticidad ingreso del bien, X1, es igual a 0. Y esto se conoce como la propiedad de Euler. ¿Ya? La suma de elasticidades nos da 0. Con respecto a la propiedad de Engel, ¿cierto? Nosotros tenemos que P1X1 más P2X2 es igual a I. Si nosotros derivamos esto con respecto a I, nos quedaría entonces P1 por
de x1 marshalliano en DI, claramente. Voy a dejarlo como marshalliano. Más P2 por dx2 marshalliano en DI. Y eso es igual a 1. ¿Cierto? Ok, entonces, nótese que aquí nosotros podemos multiplicar por un 1 conveniente, ¿cierto? Entonces, en este caso sería P1 por x1 partido en y, o sea, estamos multiplicando por x1 partido en y. Y claramente tenemos que multiplicar por y partido en x1 para que ese 1 conveniente nos quede como 1. Entonces, por la derivada de x1 marshalliano en DI y por y partido en x1 marshalliano. Esto también es marshalliano. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo en el otro. O sea, nos quedaría P2 por x2 ahora, marshalliano, partido en y, por dx2 marshalliano en DI, ¿ok? Y tenemos que multiplicar entonces por el recíproco de x2 partido en y, que es y partido en x2, para que se nos vaya y nos quede ese 1 conveniente. Y eso es igual a 1. Entonces, claramente, esta relación de aquí y esta relación de acá corresponden a las elasticidades de ingresos de los bienes. Y estos factores de acá corresponden a las participaciones de los bienes, ¿sí? Entonces, al final nos queda que alfa 1 por la elasticidad ingreso del bien x1 más alfa 2 por la elasticidad ingreso bien x2 es igual a 1. Es decir, la sumatoria de las participaciones de los bienes por sus elasticidades ingreso nos tiene que dar 1. Y eso se conoce como la propiedad de agregación de Cournot. Cournot. Ya. Y finalmente, haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Si tuvimos P1, X1 más P2 por X2 igual a Y. Ahora derivemos con respecto a P2. Nos quedaría, bueno, sabemos que P1 no depende de P2, P1 por dx1 marshalliano de P2. ¿Okay? Y ahora sí, más la derivada de P2 en P2, que es 1, claro, por x2, o sea, por x2 marshalliano, más P2 por la derivada de x2 marshalliano en P2. Es decir, P2 por dx2 marshalliano en dp2. Y la derivada de y en P2 es 0, porque y es un valor fijo, ¿cierto? Ok, entonces aquí vamos a hacer unos arreglos, ¿ok? Ya, entonces, si multiplicamos esto, P1 por X1 marshalliano, ¿ok? Partido en I por dx1 marshalliano en dp2, ¿ok? Aquí podemos multiplicar por P2, ya, multipliquemos entonces por P2, antes de seguir. Y acuérdense que estamos multiplicando por P2, pero también tenemos este 1 conveniente que tenemos que eliminar. Ok, por P2, partido en X1 marshalliano, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí nos falta un I, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Voy a dejarlo ahí. O no necesariamente, podemos dividir acá por I. Se nos va esta parte. Esperen un poco. Mucho mejor. Entonces multiplicamos por P2 partido en I. Dado que acá como es 0, va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el 1 conveniente que era el X1 marshalliano, que lo agregamos, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Ahora con este acá nos quedaría P2, ¿okay? Por X2 marshalliano, partido en I, que ya estamos tomando este término de acá, y nos falta un P2 acá, de X2 marshalliano en dp2, ¿sí?
por el P2 que nos faltaba acá y dividido en X2 marshalliano, ¿cierto? Para completar el 1 conveniente que nosotros queríamos. Y finalmente, nos falta esta parte del X2. Lo multiplicamos por P2 y lo dividimos en Y. Entonces nos quedaría P2 por X2 marshalliano dividido en Y. Y esto igual a 0. Entonces nótese que esto nos va a dar alfa 1, la participación del bien 1, por la elasticidad precio cruzada del bien 1, más alfa 2 por la elasticidad, precio del bien 2, ¿okay? Más la participación del bien 2 es igual a 0. Y esto se conoce como Cournot. ¿Okay? Análogamente, nosotros podemos obtener, derivando para P1, nos quedaría alfa 1, elasticidad precio 1 del bien X1, más alfa 2, elasticidad precio 1 del bien X2, acuérdense que estamos derivando con respecto a P1 en el otro caso, más alfa 1. Y eso también va a ser igual a 0. Entonces, esto es Cournot para ambos casos. ¿Ya? Si ustedes pueden buscar la propiedad de graduación de Cournot en internet, les va a salir como algo así, como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los alfa sub i por las elasticidades p sub j xi más, ok, fuera de la sumatoria, alfa sub j es igual a 0. Ya, entonces ahí analizamos todas las propiedades. La propiedad de Euler, la propiedad de Engel, la propiedad de agregación de Engel, y la propiedad de agregación de Cournot. Ok, entonces voy a borrar y vamos a volver a nuestra ayudantía. Ok. Ya, aquí están las propiedades de Euler, que yo les dije que era la sumatoria de las elasticidades de un bien, nos da 0. La propiedad de agregación, el promedio ponderado, digamos, de las elasticidades del precio de los bienes nos da 1. ¿Ya? Es decir, la participación del bien por su elasticidad precio y todo eso sumado, ¿cierto? Nos da 1. Es decir, alfa 1 por la elasticidad precio 1 del bien x1, más alfa 2 por la elasticidad precio 2 del bien x2, más alfa 3, así, o sea, dependiendo de cuántos bienes nosotros tengamos. En este caso solo tenemos 2, y eso nos da 1, propiedad de agregación de Engel. Y finalmente, la sumatoria de las participaciones por las elasticidades precio cruzadas, incluyendo la elasticidad PJ-XJ, se incluye, más la participación del bien J es igual a 0. Entonces nos pedían en este caso encontrar las elasticidades precio cruzada, ¿cierto? Esperen, creo que me pasé. Aquí está. Elasticidades precio cruzada eta P2X1 y eta P2X2. No, eta P1X2. Entonces, yo voy a usar Cournot porque es la más difícil, digamos. Ok, en este caso pueden notar que la de Engel no les va a servir porque la de Engel corresponde a la suma de las participaciones por la elasticidad ingreso. O sea, no van a poder despejar de ahí las elasticidades precio cruzado. ¿Okay? Entonces pueden usar la más fácil, que es la de Euler, es decir, que las elasticidades precio dan 0 sumadas, o la de Cournot. Yo voy a hacer la de Cournot, que es más difícil. Entonces partamos, por ejemplo, con alfa 1, elasticidad precio 1 del bien x1, más alfa 2 por la elasticidad precio 1 del bien x2, ¿sí? Más, en este caso como estamos con respecto a P1, aquí sería alfa 1, y eso igual a 0. Sabemos que las participaciones, como era I partido en 2P1 e I partido en 2P2, las participaciones ambas eran de un medio. Es decir, alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a 0,5. ¿Ya? También ya obtuvimos que la elasticidad precio del bien x1 era menos 1, ¿okay? Y esta es igual a la elasticidad del precio 2x2, si es que no me equivoco. Ok, entonces, ¿qué nos quedaría? 0,5 por menos 1, es decir, menos 0,5, más 0,5
por la elasticidad precio del bien x1, o sea, la elasticidad precio cruzada del bien x2, más 0,5, eso es igual a 0. Okay, entonces se nos va este y nos queda entonces finalmente que la elasticidad precio x2 es 0. La elasticidad precio cruzada del bien x2 es 0. P1 en x2 es 0. Ya, haciendo con la otra relación, nos quedaría que alfa 1 por la elasticidad precio cruzada del bien x1 más alfa 2 por la elasticidad precio del bien x2, como habíamos derivado con respecto a P2 para llegar a esta ecuación, nos quedaría entonces más alfa 2, y esto sería igual a 0. ¿Okay? Sabemos entonces que queremos despejar P2 en x1. Nos quedaría 0,5 por la elasticidad precio cruzada del bien x1, ¿okay? Más alfa 2 más 0,5, por la elasticidad precio del bien x2, que es menos 1, entonces nos quedaría menos 0,5, y más alfa 2, que sabemos que ya dijimos que era 0,5, y eso igual a 0. Entonces, nótese que esto se va, y nos queda entonces finalmente que la elasticidad precio del bien x2, la elasticidad precio cruzada, perdón, del bien x1 es 0. Entonces, ahí encontramos la elasticidad de precio cruzada, son 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si aumenta, por ejemplo, en 1% el precio del bien 1, o varía en 1% el precio del bien 1, la variación porcentual del bien 2 va a ser 0, porque no tienen relación. No son ni sustitutos ni complementos, en este caso brutos. ¿Ya? Si, por ejemplo, varía el precio 2 en un 1%, la variación porcentual del bien x1 también va a ser 0, ¿ya? Al ser brutos. Otra forma de poder despejar esto, entonces, como yo les dije, con la propiedad de Euler. Entonces, por ejemplo, la elasticidad precio 1 del bien x1 más la elasticidad precio cruzada del bien x1 más la elasticidad de ingreso del bien x1 es igual a 0. Sabemos que la elasticidad del precio 1 de x1 era menos 1 más la elasticidad precio 2 de x1, y sabemos que la elasticidad de ingreso es 1. Acuérdense que las elasticidades de precio en este caso, en este problema, eran menos 1 y las elasticidades de ingreso eran 1. Y por lo tanto la elasticidad precio 2 de x1 es 0. ¿Okay? Lo mismo entonces para el bien 2. La elasticidad precio 2 del bien x2 más la elasticidad cruzada P1x2 más la elasticidad de ingreso del bien x2 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, elasticidad precio 2x2 dijimos que era menos 1 y la elasticidad de ingreso del bien x2 era 1, y por lo tanto la elasticidad precio 1 del bien x2 es 0. ¿Ya? Y entonces ahí descubriríamos las relaciones que nosotros queríamos. ¿Ok? Entonces que las elasticidades precio cruzadas eran 0. Y con eso entonces terminaríamos el problema 2.